Buenos días, queridos estudiantes de primer año. El día de hoy vamos a dar un repaso sobre la teoría que han tenido que copiar en sus carpetas la clase pasada y la anterior. Vamos a hablar un poco sobre la estructura de los cuentos. Como ya vienen sabiendo desde la primaria, los cuentos tienen la siguiente estructura. No siempre sucede en este orden. Tenemos la introducción o el inicio, que es la parte inicial de la historia. Por lo general comienza con describiéndonos los personajes o describiéndonos también el lugar donde suceden los hechos. Muchas veces van a ver que empiezan con el había una vez y todo eso. Después viene lo que sería el desarrollo o el nudo, que sería la parte donde se presenta el conflicto, donde se presenta el problema dentro de la historia, ¿sí? O sea, viene todo bien, viene la historia contándonos dónde ocurre, quiénes son los personajes, qué es lo que está sucediendo, hasta que de pronto ocurre un corte y ahí es donde está el problema de la historia, está el primer conflicto. Al personaje principal o a los personajes principales les sucede algo que hace que entren en un problema. Luego se va desarrollando ese problema, se va desarrollando ese conflicto hasta llegar al final o desenlace, que es la parte en donde se soluciona la historia. Por ejemplo, en el cuento más conocido, que todos sabemos que es el de la Caperucita Roja, empieza con había una vez una niña que vivía en el bosque, ahí ya nos da el contexto de la situación que va a ocurrir, quién es el personaje, luego ocurre el desarrollo, bueno, que ahí vendría siendo el conflicto, ¿no? Hasta que va por el bosque y se encuentra con un lobo que le dice que tiene que ir por acá, por allá, ahí ya está en el conflicto. Y el final sería, bueno, el que ya todos conocemos, cuando viene el cazador y la salva y todo lo demás. Pueden pensarlo en cualquier película que hayan visto, pueden pensarlo en alguna serie que estén viendo en Netflix o en la televisión. Siempre pasa lo mismo. Lo que les digo es que lo que no ocurre siempre es que pase en este orden. Por ejemplo, los cuentos o las novelas o las películas que son detectivescas, donde hay un homicidio, por ejemplo, un policial, casi siempre ocurren con el final, con el desenlace. Ocurre que hay o una persona que falleció, o alguien a quien mataron, o hubo un robo, y a partir de ahí el detective empieza a contar la historia para atrás. Basta desde el final hasta el nudo y después a la introducción. Puede ocurrir en ese orden. También puede pasar que nos presente el cuento o la historia directamente el problema. Nos presenta el problema, después nos lleva hacia el inicio para entender un poco cómo empezó la historia y para terminar nos cuenta el final o el desenlace, ¿sí? Este final o desenlace no siempre es cerrado, no siempre nos va a contar una historia que termine con un final feliz o un final triste. Muchas veces nos encontramos con cuentos o con películas, lo demás, que puede tener un final abierto, es decir, que no nos va a decir exactamente qué pasó al final de la historia, entonces va a quedar a la interpretación de cada uno. Más adelante vamos a ver algún cuento que tenga este tipo de final para que ustedes lo puedan entender. Bueno, avanzamos un poco y vamos a ver los elementos del cuento. Los cuentos, por lo general, van a tener estos elementos. Primero, un espacio. El espacio es el lugar donde van a ocurrir los hechos. En el bosque, en Argentina, en el espacio exterior, no sé, en el mar, en una isla. Siempre hay un espacio físico para que las personas que estamos leyendo podamos empezar a imaginarnos la historia desde el contexto de un lugar, empezar a pensar los personajes y la historia que nos va a contar después partiendo de un espacio físico, ¿sí? Y luego tenemos el tiempo, que es cuando suceden los hechos. El tiempo puede ser hace mucho tiempo y voy a contar una historia que pasó hace mucho, o puedo contar una historia que está pasando en el presente, puedo contar algo que pasó hace años atrás o ayer, ¿sí? Eso tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en qué tiempo está pasando la historia?
porque seguramente el narrador en algún momento nos va a decir hace mucho tiempo o en el año 1500 o no sé, en Grecia hace 2 días, ¿sí? ¿Se entiende? Este va a ser entonces el tiempo. Nos va a ubicar en cuándo suceden los hechos. Luego vamos a tener la acción, que sería la serie de acontecimientos que van a desencadenar la historia. Generalmente solo gira en torno a uno, por ejemplo, un robo, por ejemplo, un homicidio, en el caso de algún policial. También puede ser, por ejemplo, en el caso de algún género fantástico o maravilloso, puede ser, por ejemplo, las historias que están escribiendo ustedes sobre superhéroes, cuando al principio tenían que describir la historia de su superhéroe, todo ese cuento, mini cuento que hicieron ustedes, empezó y giró en torno a un suceso, que era como una persona que no tenía poderes de pronto adquirió poderes y se hizo superhéroe, ¿sí? Entonces, generalmente va a haber un suceso o una acción central y otras acciones que van a ir en torno a esa acción central. Bueno, y por último los personajes, que son quienes protagonizan la historia. Podemos tener, como ya lo vieron, personajes primarios, personajes secundarios, tenemos dentro de la historia el personaje protagonista, que es el personaje o los personajes a quienes les van a suceder las cosas, tenemos los personajes oponentes, que son esos que se van a oponer, que van a tratar de que el personaje principal no cumpla su función, y vamos a tener a los personajes ayudantes, que son los que van a ayudar a nuestro protagonista a que realice la acción. Eso ya lo habíamos visto, por ejemplo, volviendo al cuento de la Caperucita Roja, personaje principal, la Caperucita Roja, que es la que realiza toda la acción del cuento. ¿Quién sería el oponente? Y el lobo, que es quien quiere que la Caperucita no cumpla su rol, que no llegue a su meta, que es a la casa de la abuela. Y por último, el ayudante, que es quien ayuda a la Caperucita Roja, es el cazador, ¿sí? Que ya lo habíamos visto. Muy bien, este video entonces para cerrar la explicación de los dos cuadritos que ya vieron anteriormente.